porque tú solamente conoces la victoria, Señor. En ti hay victoria. Gracias porque podemos ir confiadamente donde ti a decirte en qué hemos fallado, Señor, y tú eres bueno con nosotros y nos perdonas todas nuestras ofensas, Señor. Yo quiero pedirte en esta noche hermosa, Espíritu Santo de Dios, que tú te muevas en este lugar, que tú nos hables, que este tema venga del cielo para nosotros, porque necesitamos perdonar, oh Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en todo lo que hacemos, oh Señor, porque todos nos hemos equivocado de una o de otra manera, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas, que me des palabra, quítame a mí, y que seas tú el que hable, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Te necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Comienzo diciendo que el perdón es una parte fundamental del cristiano. Tenemos que perdonar, aunque no queramos perdonar. Inicio con eso porque es algo que nos afecta a todos, porque todos hemos pasado situaciones donde alguien nos ha dañado en algún momento. Todos nosotros que estamos aquí en algún momento hemos dañado a otra persona también. Entonces tenemos que buscar el perdón, pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho y también perdonar a todos aquellos que nos han hecho mal a nosotros. También tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. Es difícil perdonarse uno mismo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre te está diciendo al oído, usted, con lo que usted era. Entonces cuesta mucho perdonarse uno. Es lo más difícil que hay en el perdón, perdonarse uno mismo de lo que uno ha hecho mal o de lo que uno hace mal. Porque Satanás viene a acusarte, porque él es el acusador, a decirte, tú no mereces esto. Y es que no es por merecimiento, hermano. Nada es por merecimiento. Es por gracia, por la gracia de Jesús. Es por eso que nosotros hoy yo puedo estar aquí al frente diciéndoles, y hablándoles del perdón, porque la gracia de Jesús, su sangre me ha limpiado. No soy yo no tengo ningún mérito. Quiero empezar diciéndoles qué es perdonar. Encontré muchas definiciones, entonces les voy a leer algunas que me gustaron. Dice, perdonar es no hacerle pagar a la persona el castigo que se merece. Eso es una definición. Perdonar es librar a una persona de un castigo o de una obligación. Dice, debemos perdonar a otros no porque lo merezcan, sino porque eres tú quien merece tener paz. Amén, así es. A veces creemos que nosotros tenemos que perdonar a otra persona porque la otra persona se merece ese perdón. Y no es así. El perdón es algo que es tuyo. Tú perdonas a otra persona para tener paz. Ahorita lo vamos a desarrollar de otra manera interesante para que usted se la lleve para su casa, la examine y empiece a trabajar en ella. Dice, perdonar es regalarle a la persona lo que te debe. Otra definición de perdonar interesante que encontré es como, perdonar es como romper la factura. Romper una factura, o sea, usted rompe una factura, alguien le debe algo, usted rompe esa factura y no se la va a cobrar. Le voy a decir algo interesante. Yo me pasé esta charla 3 veces y la que tengo aquí no fue la última que hice. Por alguna razón será, ¿verdad? Entonces, nada más déjenme ver un momento porque había una charla que escuché de Danilo Montero, y Danilo Montero hablaba de que perdonar es ver a las personas con el filtro con el que los ve Dios, no como los vemos nosotros, como personas carnales. Por eso fue que me di cuenta que tengo una charla que no es la que yo traía. Vamos a ver qué pasó. Seguro doña Giselle me la cambió, hermanos. La voy a perdonar por eso. Aquí está. Dice, decía Danilo Montero, dice, el perdón es mirar con otros ojos, no con el filtro de lo que hizo, sino con el filtro del corazón de Dios. O sea, usted tiene que mirar a la gente no por lo que hizo, sino con el corazón de Dios que está en usted. Si nosotros todos decimos, Cristo vive en mí, ¿verdad que sí? Decimos, ya no vivo yo, lo declaramos con nuestra boca. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo tengo que mirar a los demás? ¿Con mis ojos o con los ojos de Cristo? Entonces, Danilo Montero desarrolla una charla en el libro, en la carta que Pablo le escribe a Filemón.
Eso solo es una carta de pocos pasajes, pero le habla acerca de una persona que trabajó con él, que era esclavo de él y le había hecho daño. Si usted lee esa carta a Filemón, está llegando al final del Nuevo Testamento, habla de un hombre que se llama Onésimo, como para ponerle un chiquito, ¿verdad? Nadie se llama así, que sabe Jesús. Onésimo. Y habla de Onésimo, que era esclavo de este Filemón y que le hizo algo malo. Y Pablo empieza esa carta, si usted la lee, hermano, si saca tiempo para leerla, se empieza a escuchar todo lo que Pablo dice en esa carta. Y entonces le dice, él ya no es la misma persona, él es otro. Él es alguien que nos ayuda a nosotros, ya no es tu esclavo. En parte de la carta. Léala, apenas pueda léala. No vea a la gente con el filtro de lo que hace o lo que hizo. Véala con el filtro del corazón de Dios, cómo Dios ve a la gente. Y eso es muy importante porque nosotros vemos a la gente allá afuera como pecadora, pero Cristo la ve como un predicador en potencia. Cristo la ve como un evangelista, como un salmista, como un instrumento para llevar su palabra a otras personas. Y nosotros la vemos a veces y menospreciamos a la gente, pero Cristo no los ve de esa manera. A los que nos han hecho daño, Cristo los ve igual también. Una verdad absoluta: cuando perdonamos no estamos cambiando el pasado. Eso es una realidad, es una verdad absoluta, porque usted no cambia el pasado cuando perdona. Lo que pasó, ya pasó. Si a usted le quedaron debiendo plata y usted perdona, no se la van a pagar. O sea, el pasado usted no lo cambia. Creo que en el prematrimonial, ¿no?, alguien decía, para cambiar el pasado, pues hay que tener una máquina del tiempo para irse al pasado y no prestarle la plata a esa persona. Solo así cambia usted ese pasado. Pero usted no lo puede cambiar. El perdonar no cambia el pasado, pero sí el futuro. Sí tu futuro, sí mi futuro. Cuando yo perdono, mi futuro es cambiado. Dice, el perdón no cambia el pasado, pero le da el sentido al futuro. Perdonar nuestras deudas, dice el Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está en Mateo 6:12. Dice el Señor, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Señor. Y es la oración del Padre Nuestro. Cuando usted dice eso y lo declara con su boca, usted tiene que entender que usted está diciendo algo y cuando usted ata algo aquí en la tierra, lo ata en el cielo. Cuando usted desata algo aquí en la tierra, lo desata en el cielo. Entonces vea lo que le estamos diciendo al Señor. Le estamos diciendo, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido. Porque es una declaración muy fuerte la que estamos haciendo. O sea, en otras palabras, si usted y yo no perdonamos a las personas que nos han ofendido, si tenemos rencor, dolor, falta de perdón, amargura por las situaciones que hemos vivido a causa de otras personas, significa que le estamos diciendo a Dios, no nos perdones, porque yo no lo puedo hacer por el prójimo. Eso es lo que significa. Déjalo con calma. Es como cuando usted adora y dice, te daré lo mejor de mi vida, y después pasan las ofrendas y es la única monedita que tengo y todo. O sea, o no le inviertes tiempo al Evangelio, a predicar el Evangelio, las palabras del reino, y le dice al Señor, te daré lo mejor de mi vida. Tenga mucho cuidado con lo que usted dice con su boca. Está diciendo, Señor, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Es un pasaje muy rico. Dice la palabra de Dios, y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en el cielo también os perdone a vosotros nuestras ofensas. Uno muchas veces se pregunta, ¿por qué será que Dios no me contesta? ¿Por qué será que yo le hablo y Dios no me habla, no me contesta? ¿Será que no has perdonado a alguien? ¿Será que eso es un obstáculo para que tu oración llegue allá? Porque Él siempre te escucha, pero habrá un obstáculo en tu vida, una falta de perdón, porque alguien te hizo algo y te ha dañado demasiado. Nosotros debemos de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también necesitamos el perdón.
y el perdón de Dios. Usted y yo lo necesitamos. Ya lo leímos antes. Ahora, a veces parece que es injusto, ¿verdad? Perdonar a alguien que te ha dañado. Uno como ser humano dice, es que es injusto. Es injusto, esa persona me robó descaradamente. Esa persona me traicionó descaradamente. Es injusto que yo la perdone. No se lo merece, decimos. Pero no es por merecimiento. Nuevamente es por gracia. Ahora, cuando usted piensa en que algo es injusto, que usted no puede perdonar a alguien porque es injusto, recuerde que Jesucristo fue a la cruz y vivió cosas que usted y yo solamente las podemos pensar o las podemos ver en la película La Pasión de Cristo, y que estuvo muy por debajo tal vez de lo que el Señor sintió. Y eso fue injusto, claro que fue injusto. Mas sin embargo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dijo? Perdónalos. Le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de todo lo injusto que le habían hecho, a pesar de todo lo malo que le habían hecho, Jesucristo dijo, perdónalos. ¿A quiénes? A todos los que estaban ahí, a todos nosotros. Entonces el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo dice esa manifestación: cuando a usted le parezca que es injusto perdonar a alguien que te ha robado, que te ha pegado, que te ha maltratado, que te ha hecho daño sexualmente, que te ha mentido, que te ha traicionado, pues recuerde que no es injusto. O sea, no es por justicia, es por amor de Dios. Amén. Esteban decía mientras lo apedreaban, el primer mártir, en Hechos 7:60, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense lo que es que una persona que está siendo apedreada, hermano, y que muere por causa de los golpes de las piedras, le diga al Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense la clase de relación que tenía esa persona con el Señor. Si a uno lo van a ver con mala cara y no pela los dientes, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué me habla así? Con solo que le haga mala cara, ¿por qué me vuelve a ver así? ¿Me haga mala cara? ¿Por qué necesito perdonar a los demás? Primero que nada, porque yo necesito que el Señor perdone mis pecados. Porque si yo no perdono, pues estoy diciendo a Él, no me perdone. Debemos perdonar a los demás para superar sentimientos, hermanos, sentimientos de ira, de amargura, de venganza. El perdón puede sanar las heridas espirituales y traerte paz a tu vida. Tú necesitas vivir en paz. Porque hay beneficios cuando uno perdona, hay beneficios que usted no cree que existen, pero ahí están, hermano. Cuando usted perdona, dice, cuando perdonamos tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad. Mire, la persona que no perdona es esclava de eso. Por ahí leí una frase que decía, es como sacar a un hombre que ha estado encarcelado, o a una mujer que está encarcelada, la saca encarcelada, se vuelve a ver al espejo y dice, el encarcelado era yo. Cuando una persona perdona, es como si hubiese estado encarcelada. Porque la falta de perdón te esclaviza, te encarcela, no te deja avanzar. El perdón te libera, el perdón te da paz, te da gozo. Cuando perdonas, creces espiritualmente. Y hay algo muy importante, hermano. Cuando uno perdona, uno aprende de los errores que ha cometido también, para no volverlos a cometer. Cuando perdonas, puedes desarmar al ofensor. Y es posible que se arrepienta, es posible que no se arrepienta. Y que pueda haber reconciliación. Y también una de las bendiciones al perdonar es porque Dios nos perdona a nosotros, que es lo que necesitamos. Yo quiero traer una parte aquí porque va a haber un pasaje que vamos a detallar un poquito, pero hay una parte aquí que es importante en otra charla que ya algún día la di y la voy a mencionar. Porque la gente tiende a confundir el perdón con otras cosas. Y usted hoy tiene que llevarse muy claro que no es perdonar. Perdonar es algo diferente a olvidar lo que nos ocurrió. Vamos a ver, ¿qué no es perdonar? El perdón no es olvido.
sea, si algo me pasó a mí y yo perdono, yo recuerdo lo que me hicieron, pero no me duele. O sea, no es que lo olvido lo que me hicieron, porque está ahí, me lo hicieron. Y si le presté plata a José y no me la pagó, yo lo perdono porque no me la pagó, no le pagan cosas. Okay, pero bueno, digamos que él no me la pagó la plata, entonces yo lo perdono. Él me dijo, no puedo pagarte, también te perdono. Pero yo recuerdo que no me pagó, pero no me duele porque ya lo perdoné. Pero si me duele, entonces significa que no lo he perdonado. Si me está doliendo, y cada solo esto, carajo, sin vergüenza, que no me pagan. O sea, significa que no lo he perdonado, que no ha llegado el perdón a mi vida. Ahora, perdón no es olvidar, uno siempre recuerda lo que le pasa, pero lo recuerda sin dolor. No es aceptar lo que ocurrió con resignación. Hay gente que dice, no, él es así, o ella es así, pues yo lo tengo que aceptar así. No, perdona, eso no es perdón, eso es resignación. Son dos cosas muy diferentes. Usted tiene que perdonar a la gente, no resignarse de que toma guaro siempre, o de que siempre me grita. Eso es resignación. El perdón no es resignación, hermano. Otra cosa que no es el perdón no es negar el dolor. Cuando alguien hace algo a uno le duele. Mira, cuando alguien te ha dañado te duele, sí te duele. En cualquiera de las áreas que sea te duele. Y el dolor no significa que sea perdón, o sea, no es olvidar el dolor. Pues yo recuerdo cuando yo le hice daño a mi esposa y me duele el daño que le hice, todavía me duele. Aunque ya me perdoné, pero me duele. Todas las cosas malas que hice me duelen. No solamente eso, sino que yo recuerdo y digo, ¿cómo no invertí este tiempo en otras cosas? ¿Por qué desperdicié 14 años de mi vida en cosas que no tenían que hacer? ¿Por qué? Bueno, después el Señor me dice, ya, ¿sabe qué? Siga adelante, porque es a partir de ahora en adelante. Ya olvídese de lo que pasó. Pero sí le duele a uno. O sea, hay dolor, siempre ha habido dolor. Perdón no es minimizar los eventos ocurridos, no es minimizarlos. Hay eventos que son muy fuertes, hermano. En la vida del cristiano, en la vida del ser humano, hay eventos muy fuertes. Entonces no es minimizarlos. No, él me traicionó, pero es porque que yo no me siento bien. Yo no hago gallina como gallinita. Chotada, yo no hago gallinita chotada. Entonces la otra mujer sí le hacía gallinita chotada. No es minimizar eso, hermano. Olvídese de esa historia. El perdón no es eso. Una persona comete un error es porque le falta a Dios simplemente. Ahora, a veces sí hay culpa de muchas cosas, pero no vamos a hablar de ese tema ahorita. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó. Yo no estoy de acuerdo con esta situación, pero te voy a perdonar, porque Dios dice que tengo que perdonar. Otra cosa que no es perdonar es confiar. Mire, la confianza y el perdón son dos asuntos separados completamente. Dios me ha llamado a perdonar a todos los que me hagan daño, pero a confiar no. Hace muchos años yo hice un mal negocio y perdí dinero. Confié en alguien y bueno, pues tampoco fue que mucho, pero sí perdí algo de dinero. Ok, yo lo perdoné. La familia, tenía que perdonarlo. Yo lo perdoné. Yo te perdono. Pero nunca más volví a hacer negocios con esa persona. Nunca más. Por eso es que el perdón tampoco a veces es reconciliar. Porque hay momentos donde usted no puede reconciliar las cosas. Yo te perdono y seguimos siendo amigos y todo pura vida, que el Señor te bendiga. Si ocupas que yo te ayude en alguna situación, pues estoy dispuesto a escucharte, pero dinero no te vuelvo a dar. ¿Entiendes lo que no te vuelvo a dar dinero? ¿Me doy a entender? Perdonar no es confiar. La confianza se gana con el presente, con los actos del presente.
No con lo que yo diga, no con las palabras. La confianza se gana con lo que yo demuestro realmente que soy. Por ejemplo, yo era un individuo tremendo. ¿Hace cuánto? Es que si no me sacan la edad, si digo la edad ahora. Ok. Yo en el 2005 empecé a cambiar. O sea, del 2005 al año 90, que doña Giselle me robó de la cuna, yo le di una mala vida. Y me comporté como un ser despreciable completamente. Pues es muy claro que cuando yo vengo al Señor, cuando yo me arrepiento, cuando yo le digo al Señor, toma el control de mi vida, empieza a ayudarme a caminar, Giselle me hizo así, empezó a confiar en mí. ¿Verdad que no? No fue así de fácil. Fue un caminar, fue un proceso. La confianza es un proceso. También el perdón es un proceso, ahorita lo vemos, pero la confianza es algo que se debe de ganar. El perdón es algo que se tiene que otorgar, que es diferente. Giselle me perdonó, pero cuando yo le decía a Gis, tengo reunión, ay, en serio, se empezaba a preocupar, ¿verdad? Porque Gis, llámeme a la hora que quiera, el celular está dispuesto para que usted me llame, tranquila. Entonces esa confianza se fue ganando poco a poco. Pero se gana ¿con qué? Con mi accionar de hoy. Con una persona que empieza a buscar del Señor. Con una persona que se aparta de todos aquellos que le hacen daño y que le traen problemas en su hogar. Eso hice yo. Pero no lo voy a quedar con historia. Como les dije antes, perdonar no siempre es reconciliar. En algunos casos debemos de reconciliarnos. En el matrimonio hay que reconciliarse. Ahora hay faltas de faltas, ¿verdad? Hay faltas de faltas. Y yo tengo que perdonar aunque me duela. Tengo que buscar la manera de perdonar. El perdón no deja a nadie afuera, porque como le dije antes, todos en algún momento hemos sufrido alguna situación. En Mateo 18, 21 al 35, Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Le dice Pedro. Ese pasaje todo el mundo lo conoce. 7 veces, dice Pedro. Y el Señor le contesta: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Eso es lo que Jesús le contesta, no 7 veces, sino 70 veces 7. Pedro se le acerca a preguntarle eso a Jesús por alguna razón, hermano. Seguro la suegra lo tenía hasta aquí, ¿verdad? No, entiendes. Las suegras son excelentes personas. La doña seguro lo tenía, que el hombre no lo aguantaba ya. O tal vez era Judas, ya no soportaba a Judas, no soporto a Judas, que ya no lo soporto. Ese caramba solo vive pensando en el dinero. Es el tesorero, porque solo vive pensando en eso. Solo vive pensando, hagamos billete, hagamos billete, hagamos billete. Es que Pedro llega a preguntarle al maestro cuántas veces debo de perdonar por alguna razón. ¿Hay alguna razón que lo motiva a él a preguntarle? Algo estaba pasando dentro de él. Había alguien que le estaba causando daño tal vez. Pero entonces él llega a preguntarle, pero entonces dice, voy a aprovechar también el momento porque la ley decía que era 3 veces. Entonces le voy a decir que 7 para que el Señor diga, vengan todos acá, chicos, vengan todos los 11 restantes, vengan. Aquí está el número 1, number 1. Este sí sabe, vean la bondad de este hombre. Vean la bondad, número 1. ¿Por qué es el número 1 entre ustedes? Porque en lugar de decirme 3 veces como dice la ley, me dijo 7, o sea, casi el 110% más me dio de posibilidades. Pero el Señor en su sabiduría le dice, no son 7 veces, Pedro, es siempre. Tú debes de perdonar siempre. Siempre hay que perdonar, siempre. No, siempre hay que perdonar. Debemos perdonar. Hay 5 características del perdón que usted tiene que llevárselas el día de hoy en su corazón. Y a partir de hoy va a tener que practicarlas. Ahorita vamos a ir con el pasaje. Número 1, la primera característica es: el perdón no tiene nada que ver con las emociones ni con la lógica. O sea, si alguien me hace algo uno malo, la lógica es que lo pague porque me hizo mal. Es la ley de talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente.
Si alguien me hizo algo malo, lo debe de pagar. Entonces, el perdón no tiene nada que ver con la lógica. El perdón no tiene nada que ver con las emociones. Porque yo, con la emoción que siento, con el daño que me hizo, lo único que deseo es un ticket a la luna y mandarlo de ida nada más. No, pegarle una patada y mandarlo a la luna en un patadón. Esa es la emoción que yo estoy sintiendo cuando alguien me daña. La emoción carnal. Por eso es que el perdón no tiene nada que ver con emociones. Es que el perdón no tiene nada que ver porque estoy sufriendo, porque hay sufrimiento en mi vida, porque me hace sentir muy mal que esa persona me dañó. El perdón no tiene nada que ver con eso. El perdón es una decisión. No tiene nada que ver con la lógica ni con las emociones. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la voluntad. Tú tienes que perdonar por decisión, no por emoción. Porque tal vez usted perdona por emoción porque dice, sí va a cambiar, y todo me se la vuelve a hacer. Entonces, sí va a cambiar, y todo me otra vez. Y empieza a llevar una vida de perros, perdónenme, la cuestión de los perros, por los perros chiquitillos. ¿Por qué? Porque el perdón no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con una decisión. Yo te perdono, no te lo mereces, pero yo te perdono porque el Señor te manda que yo perdone. Para que Él me perdone a mí, yo tengo que perdonarte a ti. No es algo por emoción, no es, hermano. Es que no es algo carnal. Otra cosa que el perdón, una característica del perdón, es que el perdón también es un proceso. Hay gente que dice, el tiempo lo sana todo. Eso es una gran mentira. Eso no es cierto. También el tiempo pudre todo. Todo lo que está malo, el tiempo lo pudre. Deje una carne afuera para que usted se da cuenta qué le pasa a esa carne en 22 días. ¿Cómo está? ¿Podrida? Entonces el tiempo no lo sana todo. Y la gente cree que el tiempo lo sana, ¿no? Es un proceso el perdón, ¿es cierto? Pero ese proceso tiene que ir acompañado. Tiene que ir acompañado de sanidad. Tiene que ir acompañado de una relación cercana mía con el Señor. Ese proceso de sanidad, de perdón, para que yo pueda perdonar a alguien por todo lo malo que me ha hecho, que ya te perdoné ayer en la noche. Para que yo pueda hacerlo, yo tengo que tener una relación con el Señor. Tengo que estar acompañado. Entonces mucha gente relaciona el perdón con una herida. Si usted tiene una herida y no se la cuida, se le infecciona. O más, hay gente que se ha muerto por no cuidarse la herida. O sea, el tiempo no sanó la herida. Lo que sana la herida es el tiempo acompañado de un buen medicamento. Eso es lo que sana la herida. Y el perdón es un proceso que usted va a realizar cuando usted se acerque al Señor, cuando usted empiece a estudiar la palabra de Dios, cuando realmente usted le diga al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida, empieza a trabajar tú en mí, haz tú lo que tengas que hacer en mí, quita todo eso que está malo. Cuando usted empieza y le entrega al Espíritu Santo de Dios su vida y que sea el centro y que Él te gobierne, que Él sea el que te dicta por dónde tienes que ir, entonces ese perdón empieza a salir. Ese proceso empieza a salir, ya se empieza a sanar ese perdón. Pero si usted no se acerca a Dios, pues usted no va a perdonar realmente. Perdonará de boca, pero de corazón no. Ese es el asunto del perdón. Es un proceso, tenemos que pasar por un proceso para perdonar. Pues estamos hablando aquí del perdón, decía un predicador con P mayúscula, ¿verdad? Porque hay un perdón con P minúscula, que es que te majeo el perdón. Ese es otro tipo de perdón, ¿verdad? O alguien me dice, ay, no me saludó, ay, perdón, no la vi. Ese es un perdón con P minúscula. El perdón con P mayúscula es algo que nos ha dañado, algo que nos ha causado dolor, algo que está ahí. Otra cosa y característica del perdón es que el perdón es una consecuencia de un perdón mayor. Déjenme explicarme. Jesucristo se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Cuando tú te acercas a Él y le aceptas,
como Señor y Salvador, Él te perdona completamente. Completamente. El perdón que nosotros experimentamos hacia otra persona es consecuencia de un perdón mayor, que es el perdón de Jesucristo hacia nosotros. Es el perdón de Dios que ha puesto en tu vida. ¿Me doy a entender? Les vuelvo a explicar. El perdón que experimentamos es consecuencia de un perdón mayor. Es un perdón que ni siquiera entendemos. No lo entendemos. El pasaje continúa diciendo, en el versículo 23, por lo tanto, el reino del cielo se compara con un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado. Y en el proceso le trajeron a uno que le debía un montón de dinero. Y él le dijo, papá, si no me paga, pues lo voy a tener que meter a la cárcel y voy a tener que vender a su esposa y a sus hijos como esclavos. Eso es lo que le dice el Señor. Pero el hombre se arrodilla y clama y le dice, por favor perdóname, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y lo perdonó de la deuda. Eso es lo que Jesucristo está enseñando. ¿Cómo es el perdón de Dios? De alguien que tiene mucho, que debe mucho, que no tiene con qué pagar, pero aún así Dios nos perdona. Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios el perdón que tiene hacia nosotros por lo malo que nosotros hemos sido en nuestra vida. No tenemos con qué pagarle, pero aún así Él nos perdona. Y nos perdona no por lástima, nos perdona por amor, porque Dios te ama. Amén. Él te ama. Pero ¿qué sucede cuando Jesucristo sigue con la historia? Pero cuando el hombre salió a la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unas cuantas monedas o un poquito de dinero. Y el hombre también le dice, perdóname, es que no tengo para pagarte, yo te lo voy a pagar, te lo prometo. Pero el hombre no perdona. ¿Y qué es lo que hace? Lo mete a la cárcel. Y los que estaban ahí vieron eso y les dolió. Y fueron donde el rey y le dijeron, ¿cómo es posible? Tú lo acabas de perdonar a él de esta deuda tan tremenda que tenía y él no pudo perdonar unas cuantas monedas a otra persona. Entonces el rey se enoja y lo manda a llamar. Lo llama al hombre y le dijo, siervo malvado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros, hermano. Yo necesito que usted se meta en esta palabra. Cuando usted y yo no perdonamos a alguien y hemos sido perdonados por Jesucristo, el Señor nos dice siervo malvado, hermano. ¿Qué palabra más dura? Siervo malvado, le dice, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión por tu compañero y así como yo tuve compasión por ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Versículo 34. Voy a dejarlo hasta ahí porque me falta uno. Hablamos de tres características. La cuarta dice, el perdón es una urgencia en nuestra vida. Urge perdonar. Urge perdonar. Urge perdonar. Si usted lee el versículo 34, él dice, el rey enojado envía al hombre a prisión para que lo torturen hasta que pague toda la deuda. Cuando tú no perdonas, eres torturado por eso. Por eso que pasó, te torturas. Tras de que te hicieron mal, vives torturándote por lo que te hicieron. El perdón te va a liberar de eso. El perdón te libera. Pero si no perdonas a la persona que te hizo daño, vas a pasar torturado. Vas a empezar con ira, vas a empezar con enojo. Vas a ser una persona que está haciendo sol y dice, qué pereza, qué calor, y llueve, oye, qué pereza, está lloviendo, oye, qué pereza de día, oye, qué pereza de noche. Una persona que se vuelve amargada. Urge perdonar. Es una urgencia perdonar. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando al Señor, claro.
Porque si no, hermanos, si nosotros no perdonamos, cuando no perdonamos, albergamos odio, ira, resentimientos, rencor, dolor, enojo hacia los demás. Y eso, ¿sabe qué? Nos trae depresión. Ando deprimido, pero es que tengo una depresión desde hace como 5 años, pero no sé por qué es. El trabajo estoy bien, pero es porque no has perdonado a alguien. Y eso te causa una gran depresión. Y esos sentimientos, hermano, de desgracia, de tristeza que se apoderan de uno cuando uno no perdona, se manifiestan en enfermedades y generan algo muy peligroso, que la Biblia lo dice, que se llaman raíces de amargura. Cuando tú no perdonas, generas una raíz de amargura en tu vida. Y te voy a decir algo, cuando alguien tiene una raíz de amargura, nadie se le quiere acercar. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, es una persona, obviamente la palabra dice, es una persona amargada, que usted va a compartir con ella, ay no, pues no me siente como ella, ya mejor. Y es largo, ojalá. Es una amargadita. ¿Sí? La gente que tiene una raíz de amargura vive pensando mal siempre. Siempre. Piensa mal de todo el mundo es malo. Y esas raíces de amargura tenemos que sacarlas porque Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, dice la palabra. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Eso dice la palabra de Dios. La cual transforme a ustedes y envenene a muchos. Una persona amargada te envenena. Una persona amargada, usted se le acerca y dice, vamos para el encuentro, salir. Ay, qué pereza, ahí tantas horas no friegue, no me voy a la casa, vi el partido. Hoy está jugando Heredia, como era la pastora, no me moleste. Porque vamos aquí. ¿Qué perezas aquí? Y usted se vuelve igual que esa persona. Te empieza a dañar. Y eso dice la palabra de Dios. Dice, tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, los que están cerca suyo. Otra versión dice sean contaminados. ¿Sean qué? Sean contaminados. Sean contaminados. Cuando uno tiene una raíz de amargura, contamina a los demás. Por ejemplo, yo ahorita no es que tenga una raíz de amargura, pero no me dieron agua, hermano. Aquí está. No me dieron agua y tengo tanta sed. Que hablaré, hermano, ni agua me dan. Por eso no me invitan mucho. Hermano, muy rapidísimo hoy. Hay gente que por situaciones de su niñez que ha vivido, hace lo que nosotros llamamos, y lo dimos el martes en el curso prematrimonial, votos internos. Uno hace votos internos desde pequeño. Por ejemplo, cuando usted ve que el papá es agresor con la mamá, la mujer normalmente dice, yo no voy a dejar que nadie controle mi vida. O sea, yo estoy primero que cualquier otra persona. Entonces yo no voy a ser una persona sumisa. Porque desde pequeña hizo un voto interno por algo que vivió en su casa. También otro voto interno es, nunca más voy a confiar en nadie más que en mí, porque todo el mundo me ha decepcionado. Eso está ahí adentro. Forma parte de una raíz de amargura, un voto interno. No vale la pena que haga algo por mí misma o por mí mismo. Eso es un voto interno. ¿Por qué? Porque los padres, lo vimos en la película. ¿Se acuerdan de la película de hace 15 días? Que el papá le decía a él, tú no vas a lograr nada, deja esos sueños. ¿Se acuerdan? ¿Quién vio la película? Poquito, si ese es el problema, hermano, yo no lo he visto más. Pero el papá llegó y le decía al muchacho, tú no vas a lograr, esos sueños no sirven para nada. Los sueños no pagan las deudas. Y él hizo un voto interno. Porque hay gente que dice, ¿para qué lo voy a hacer si no va a valer para nada? Trataré de acercarme mucho a las personas. Un voto interno para las mujeres. Todos los hombres son iguales, falsos y mentirosos. ¿Ha escuchado usted eso? Hay gente que hace votos internos así. Y tienen raíz de amargura, creen que todos los hombres son iguales. También.
Entonces el Señor nos llama a que usted y yo quitemos de nuestra vida toda esa raíz de amargura, buscando a Jesucristo, estudiando su palabra, escuchando prédicas, orando, pidiéndole a Dios que te quite eso del corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que no hagas tú tu voluntad, sino que la voluntad de Dios sea hecha en ti. ¿Quieres hacer algo? También la falta de perdón trae enfermedad de huesos. Ajá. Muchas personas con cáncer, con lupus, y enfermedades en los huesos por falta de perdón. Tienen un ministerio de liberación, de sanidad interior. Se ha visto muchas personas que cuando entran con una cara y entran así, con los huesos que están así. Después de que se le hace la sanidad interior, perdonan, salen totalmente con el cuerpo relajado y salen con el cuerpo relajado. Realmente sí, o sea, yo lo mencioné un poquito antes, realmente sí, la falta de perdón puede causarte una enfermedad seria. Y digamos, por ejemplo, yo hablé del estrés, por ejemplo, el estrés en la actualidad pues, es causado por muchas cosas, y una vez por la falta de perdón. Usted no puede perdonar, no quiere perdonar. Y número 5, con este prácticamente que termino. Hay algo que usted tiene que entender acerca del perdón. Que el perdón no es algo que sale de usted. Es una decisión que usted toma, pero quien lo saca de usted es el Espíritu Santo de Dios. El perdón realmente es considerado, el perdón de una persona hacia otra por un daño fuerte que le hizo, es considerado como un milagro. Porque en nuestra humanidad nosotros no perdonamos. En nuestra humanidad nosotros lo que hacemos es juzgar. En nuestra humanidad lo que nosotros hacemos es condenar. El perdón es considerado un milagro porque viene del Señor. El Señor nos pone esa necesidad de perdonar a esa persona. ¿Para qué? Para que tú seas libre, para que rompas las cadenas de eso que te ha afectado toda tu vida. Hermano, hoy el Señor nos habla de que nosotros tenemos que aprender a perdonar, tenemos que buscarle a Él, que Él nos va a enseñar. El Señor hoy te está diciendo, mira, eso no lo vas a lograr tú solo, yo te voy a ayudar, voy a hacer un milagro en tu vida para que tú puedas perdonar a esa persona que te dañó. El Señor te está diciendo eso hoy. Entonces la charla de por qué debemos de perdonar debemos de buscar primeramente a Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es la verdadera charla. Si usted busca realmente a Dios en su vida, entonces a todas esas personas que usted no ha perdonado, usted las va a perdonar. Y a todas esas personas que usted les ha causado un daño, usted debería pedirles perdón. ¿Verdad que sí? Porque tampoco es que somos santos, ¿verdad? Hemos causado mucho dolor también. Yo causé mucho dolor. Finalizo con esto. Siempre cuento lo mismo, ¿eh? Esa es la tirada que siempre que me invitan cuento lo mismo. Para mí fue muy difícil perdonar a mi papá por lo que nos hizo, ¿verdad? Mi papá ya falleció. Un día, oyendo una charla de perdón, yo dije, sentado ahí, yo decido perdonar a mi papá por todo lo que hizo. Y ya pasó. Al tiempo fuimos a un congreso, y dentro del congreso estaba un hombre orando y dijo, aquí hay gente que no ha perdonado de verdad, que dijo con su boca que perdonó, pero su corazón no ha perdonado. Entonces yo les voy a pedir, por favor, dice él, que ustedes vayan a un lugar aparte y oren al Señor, para que el Señor ponga en su corazón, aquí usted tiene que perdonar. Muchas veces creemos que hemos perdonado, pero es porque hemos confundido el perdón con las cosas que dijimos antes. Ese día yo me fui a orar, y ese día yo me di cuenta que yo no había perdonado a mi papá. Yo sentía un dolor todavía en mi corazón cuando recordaba las cosas que él nos hizo a nosotros como familia. Y ese día pude llegar a perdonarlo realmente. Y lo perdoné, hermano, porque Dios lo puso en mi corazón. No fue el día que yo dije, hoy decido perdonar. Fue el día en que Dios me lo puso en el corazón. Yo tengo que decidir, pero el Señor va a poner en tu corazón el momento para que tú perdones. Es un proceso.
Y lo pude perdonar, y a partir de ese momento ese dolor que había en mi corazón desapareció. Recuerdo todo lo que Él nos hizo, pero ya no me duele, porque ya lo perdoné. Y lamentablemente, hermano, no tuve la oportunidad de decírselo. Usted tiene la oportunidad de decirle a toda aquella persona que está hoy viva que usted la perdona. Vamos a estudiar el perdón. Debemos de poner la otra mejilla. Hoy pensé al final de la tarde traer un documento que dijera: yo, Carlos Rodríguez Prieto, el día de hoy he tomado una decisión. No lo traje. No me dio tiempo. Los contadores estamos sin tiempo. Pero hágalo en su mente. Dígalo así. Diga su nombre completo. Yo en este día decido, porque es el primer paso. Yo decido perdonar. Y perdone a la persona que le ha hecho mal. No significa que vaya a restaurar con ella. No significa que le vaya a chatear inmediatamente. No significa eso. Significa que usted hoy hace el primer paso, que es decidir. Y después busque al Señor para que venga ese proceso de perdón y sanidad en su vida. Yo le voy a decir algo, hermano. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que se levantó de entre los muertos y que gracias a Él usted y yo tenemos vida eterna, si ese es nuestro Señor, ¿qué no puede hacer nuestro Señor por nosotros? Él puede poner en tu corazón un corazón de perdón, donde tú puedas llegar y decir en algún momento de tu vida: hoy sí es el momento en que ya esa decisión que tomé ese jueves en la pastoral familiar se cumple hoy, porque el Señor ya lo puso en mi corazón, que debo de perdonar. Yo le aseguro que cuando se toma esa decisión, a partir de hoy, ya usted no va a ver a la persona igual como la veía antes. No la va a ver con los ojos del pecado que cometió, la va a ver con los ojos del filtro de Dios en su vida. Porque Jesucristo murió por todos en la cruz, no solo por usted o por mí, murió por todos, hasta los que nos han hecho cosas malas. Yo no conozco qué situación tienes, no sé si ha existido infidelidad en tu matrimonio, si has tomado malas decisiones en tus finanzas y realmente pues hay falta de perdón en esa área hacia tu esposo o tu esposa. Yo no sé si es porque tal vez tu esposo no te trata como debería de tratarte, porque tal vez te trata mal, te agrede con palabras, te dice malas palabras, yo no sé. Puede ser porque tu esposo simplemente no te diga absolutamente nada y te ignore, y entonces tú no lo perdones por eso, o a tu esposa. Puede ser que ha pasado mucho tiempo y que ustedes no hayan intimidado como pareja, pero ha llegado el momento de tomar la decisión de perdonar. Ha llegado el momento de decir: yo perdono a mi mamá por lo que me hizo, o perdono a mi papá por lo que hizo, o perdono a esa persona porque abusó de mí. Yo la perdono hoy. Tomo la decisión de perdonarla hoy, y tú, Señor, vas a poner en mi corazón, vas a hacer ese proceso de sanidad en mi vida, para que cuando yo vea a esa persona que me hizo mal, que me agredió, que me robó, que me violó, cuando yo la vea no sienta dolor ya más en mi corazón. Va a llegar ese día en que así va a ser, porque tú lo vas a poner en mi vida. Es algo que sí lo tenemos que hacer. Ese voto sí lo tenemos que hacer nosotros, y confiar en que Jesucristo va a hacer la obra en nuestra vida. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia esta noche hermosa, Dios, hablando de un tema que no es fácil, Dios, porque todos vivimos vidas diferentes, Señor. Todos hemos pasado situaciones diferentes, situaciones que a veces nos dañan demasiado, Padre. Pero tú eres muy claro en tu palabra, Dios, que tú nos has perdonado a nosotros de cualquier falta. Y de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar a todos los que han cometido una falta contra nosotros. Señor, yo quiero poner delante de tu presencia a toda esta familia que está reunida el día de hoy, Señor, confiando, Jesús, de que tú tienes el poder
para poner en nuestro corazón ese deseo de perdonar a la gente. Tú tienes el poder, Señor, de acompañarnos en ese proceso de perdón, porque nosotros queremos ver ese milagro del perdón en nuestra vida. Dios, te necesitamos. Queremos liberarnos, Señor, de toda cadena, Señor, de amargura, Dios. Queremos salir de esa prisión que nos ha tenido ahí, Señor, encarcelados, Dios, porque no hemos podido perdonar. Queremos salir y ver la luz del día, Señor, como tú la ves, y poderte dar gracias, Señor, siempre, por todo. Gracias porque llueva, gracias porque tiemble, gracias porque haya luz, gracias porque es de noche, gracias porque tuve que comer, gracias porque hoy no pude comer, gracias porque hay trabajo, gracias porque no hay trabajo. Señor, ayúdanos a entender que te necesitamos, Dios, que es fundamental en nuestra vida perdonar, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Somos tu pueblo, Dios, y tú a tu pueblo lo has perdonado siempre. Si nuestro rostro vuelve a verte, tú inclinas tu oído a nosotros para escucharnos, oh Dios. Perdónanos porque te hemos fallado también. No solamente porque nos han hecho cosas malas, sino porque hemos fallado. Yo he fallado delante de tu presencia, y en esta noche yo quiero pedirte perdón delante de mis hermanos, Señor. Debemos de pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho también. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo más, por favor. Ayúdanos, Dios. Toma nuestras manos, Señor, por favor. Pon hambre en cada uno de nosotros para que te busquemos cada día más. Como familia, Señor, como pueblo. Señor, y si existe la posibilidad de la restauración, ayúdanos a que se restaure esa situación en nuestro hogar, esa situación con nuestro hermano, esa situación con nuestra mamá, con nuestro papá. Ayúdanos a que así sea, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Que el perdón llegue a nuestra vida como una realidad, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.